Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de métodos de intervención. Seguimos en el abordaje de las enfermedades respiratorias. Ya revisamos el tema de semiología, exploración física, imagenología y algunas pruebas de función respiratoria. Nos enfocaremos entonces a los métodos de intervención. Comentaremos broncoscopía, biopsia y toracocentesis. Empezamos entonces con la broncoscopía. Esta es una técnica de exploración del árbol bronquial mediante un broncoscopio. Este puede ser rígido o flexible. El procedimiento puede ser con fines diagnósticos o bien terapéuticos y la exploración puede ser básica, es decir, lo mínimo indispensable que esperaríamos realizar con una broncoscopía es la exploración en sí, el lavado, cepillado y toma de biopsias. O bien avanzada cuando se asocian otros aditamentos al procedimiento como ultrasonido, láser, etc. Este es un cuadro que resume las principales indicaciones de la broncoscopía, dividiéndola según si esta es diagnóstica o terapéutica. Diagnóstica pues serían las primeras columnas, terapéutica la última columna y la divide también dependiendo de si el procedimiento es básico o avanzado y de si usamos un broncoscopio flexible o rígido. Tenemos entonces que cada uno de estos procedimientos, pues bueno, tiene de estos broncoscopios, flexible o rígido, tienen sus indicaciones precisas. No todos se usan para todo. Broncoscopía, bueno, aquí tendríamos una imagen de la parte pues inicial, ¿no? De la vía respiratoria, ya al introducir el broncoscopio. Tenemos aquí con el número 1 la base de la epiglotis, con el número 2 las falsas cuerdas vocales, con el número 3 las verdaderas cuerdas vocales, el número 4 corresponde en este caso al cartílago cricoides y el 5 a la luz traqueal. Así es como se observa pues la imagen al introducir el broncoscopio ya a la vía respiratoria. Aquí tenemos una imagen más inferior. Podemos observar los anillos de la tráquea y en la parte final la luz de ambos bronquios, con el número 1 el bronquio izquierdo, con el número 2 el bronquio derecho, que como vemos pues se ve digamos de mayor tamaño por la disposición, ¿no? Anatómica que, que tiene este bronquio del lado derecho, ¿no? Es importante que el broncoscopista pues vaya analizando, revisando todas las características del árbol bronquial y va a haber algunos puntos muy importantes a observar, a prestar mucha atención, como lo es la carina principal. ¿Por qué? Porque está relacionada con los grupos ganglionares subcarinales del mediastino y en caso de que haya alguna linfadenopatía, esta carina se puede ensanchar y perder su movilidad normal. eh, por las em, por la disposición anatómica que comentábamos, sabemos que va a ser más frecuente la aspiración de cuerpos extraños en el bronquio principal derecho. Es importante, muy importante, pues la orientación espacial del broncoscopista, ¿no? En este tipo de procedimiento. Esta es otra imagen todavía más inferior de un procedimiento broncoscópico. Aquí lo que destaca, bueno, tenemos igual los dos lúmenes de ambos bronquios, izquierdo y derecho, y en la parte inferior derecha de la imagen podemos observar un asterisco que corresponde a un círculo que se alcanza allí a ver oscuro que corresponde a la entrada al inicio del lóbulo superior derecho de ese bronquio que corresponde al lóbulo superior derecho. Bueno, este es un recuadro en donde podemos recordar, ¿no? Los segmentos que, que constituyen o en los que se subdivide el bronquio principal del lado derecho. Sabemos que tenemos nuestro lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Cada uno de ellos va a tener subdivisiones en segmentos y en total vamos a tener 10 segmentos en el bronquio principal derecho.
En el bronquio principal izquierdo, de igual modo, tenemos 10 segmentos, aunque sabemos que en el izquierdo solo contamos con el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior se subdivide en la parte superior y en la división lingular. Tendríamos aquí una imagen de cómo están pues distribuidos, localizados estos segmentos que, repetimos, son 10 de cada lado. En esta otra imagen podemos observar los troncos, por ejemplo, de las basales de ambos bronquios y también el segmento intermediario en el lóbulo, en el pulmón derecho, en el bronquio derecho. Esta sería una imagen de cómo corre, digamos, la vía respiratoria en diagonal, vaya, desde lo tenemos aquí desde una vista medial correspondiente al pulmón derecho. Y esta sería una imagen correspondiente a una vista medial del árbol bronquial del pulmón izquierdo. En este cuadro tenemos un resumen de los hallazgos broncoscópicos que podemos encontrar. Los podemos dividir en cambios orgánicos anormales de la pared bronquial, encontrando, por ejemplo, enrojecimiento, edema, dilatación vascular, entre otros. Anormalidades endobronquiales, sustancias anormales en la luz bronquial o bien trastornos dinámicos. Aquí podemos observar cómo es un broncoscopio flexible, el de la primera imagen. Se puede pues enrollar sobre sí mismo. Eso finalmente durante el procedimiento pues nos va a ofrecer ciertas ventajas sobre el broncoscopio rígido. Aquí tenemos una imagen de el cepillo y de la pinza de biopsia convencional para que nos demos una idea, ¿no?, de las dimensiones de estos instrumentos y nos podamos imaginar el tamaño de las biopsias que se pueden tomar con con este aditamento, con esta pinza, que va a ser muy distinta, por ejemplo, a realizar una toma de biopsia pulmonar abierta con una muestra en cuña, por ejemplo. Esta es la imagen de un broncoscopio rígido en la primera fotografía, y en la segunda es pues un abordaje ya de un paciente pediátrico mediante broncoscopía rígida. Vamos a hablar acerca de unas indicaciones, de las principales indicaciones de la broncoscopía diagnóstica. En primer lugar, tendríamos que comentar el cáncer y los tumores del mediastino. ¿Por qué es importante? Porque finalmente el cáncer es una de las principales causas de muerte en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica. Se calcula que casi 1 millón de personas muere de cáncer pulmonar al año en el mundo. Entonces, el cáncer broncogénico pues va a ser el diagnóstico clínico más frecuente de indicación de biopsia. De broncoscopía, y esta broncoscopía pues va a ser esencial, va a ser muy, muy importante en establecer el diagnóstico y la estrategia terapéutica para estos pacientes. Bueno, cuando los ganglios linfáticos aumentan su volumen, estos producen cambios endobronquiales. Tal vez no los podemos ver directamente, pero sí podemos inferir que están allí esos crecimientos ganglionares, y estos pueden detectarse y medirse con precisión con la ayuda de un ultrasonido endobronquial, que además nos puede ser de utilidad para guiar la toma de biopsia, es decir, una biopsia transbronquial con aguja. Y dependiendo de la localización de estos crecimientos ganglionares, se puede emplear para su toma de biopsia, ya sea una esofagoscopía o una mediastinoscopía, es decir, no siempre vamos a tomar estas biopsias por broncoscopía.
Hay una herramienta que es el ultrasonido broncoscópico radial. Es una modalidad ecográfica que ofrece una detallada imagen de la pared bronquial y de las estructuras adyacentes. Va a darnos una imagen de 360 grados y va a ser muy útil en metástasis pulmonares o en tumores primarios periféricos. Hay otra herramienta que es la navegación electromagnética, es uno de los avances más recientes, es de utilidad para el estudio de las lesiones periféricas. Nos auxilia en el lavado, cepillado y la toma de biopsias y está basada en la broncoscopía virtual. Al paciente se le toman previamente y concomitantemente imágenes de tomografía tridimensional y el procedimiento se basa también en el apoyo de un pizarrón electromagnético que guía al broncoscopista acerca de por dónde ir abordando la lesión. Y en tiempo real el broncoscopista puede retroceder, avanzar dependiendo de este apoyo. En el caso de que se documente mediante esta broncoscopía una parálisis, se estudien las parálisis de las cuerdas vocales, ya sea uni o bilaterales, y se estudie mediante broncoscopía diagnóstica y se documente su afectación, bueno, esto nos podría sugerir la invasión o compresión de uno o los dos nervios recurrentes laríngeos y en caso de que esto se corrobore en cáncer pulmonar elimina la posibilidad de tratamiento quirúrgico para nuestro paciente. Estas son unas imágenes del ultrasonido endobronquial. Las imágenes que nos pueden ofrecer este apoyo diagnóstico, el ultrasonido endobronquial en la parte superior, vemos claramente en ambas fotografías una imagen de bordes bien definidos, ligeramente redondeada, con un contenido heterogéneo. Otra indicación para broncoscopía diagnóstica son la presencia de infecciones. La neumonía sabemos que es un problema muy frecuente en la práctica clínica. Habitualmente con el tratamiento, ya sea empírico o basados en reportes microbiológicos, pues se obtiene una respuesta favorable a este manejo. El 76% de los casos se van a resolver en 6 semanas, pero de no ser así, o bien si la neumonía se resuelve, pero después recurre en el mismo sitio, en este caso la broncoscopía es una herramienta, un procedimiento necesario. Nos va a ayudar a descartar problemas de drenaje bronquial, como cuáles: tumor, una estrechez bronquial o secreciones organizadas que expliquen estas neumonías. En el caso de la neumonía de focos múltiples, nos puede ayudar a, a llegar al diagnóstico etiológico. El lavado broncoalveolar selectivo va a ser un procedimiento seguro y rápido para tomar muestras del tracto inferior y bueno, igual nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico etiológico. En el caso específico de los pacientes con VIH-Sida, este lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial con pinza van a ser procedimientos muy sensibles en infecciones por Girovechi. Sin embargo, debido a los riesgos más elevados en estos pacientes, como son neumotórax, empiema o sangrado, la indicación finalmente es controvertida. En los pacientes con una neumonía asociada a ventilación mecánica, que son muy frecuentes, se habla de un porcentaje de hasta 60% del desarrollo de este tipo de neumonías en estos pacientes que están en unidad de terapia intensiva. La fibrobroncoscopía más el lavado broncoalveolar pues van a resultar básicos para su abordaje. En lesiones cavitadas también nos puede ser de utilidad la broncoscopía diagnóstica. Estas lesiones en general pues representan un reto para el médico.
En caso de que se documenten abscesos pulmonares en los lóbulos superiores, ¿hacia qué diagnósticos nos tendríamos que orientar? ¿Qué es lo que tendríamos que descartar? Neoplasias, tuberculosis pulmonar, micosis o bien broncoaspiración. Y evidentemente pues hay estudios previos, ¿no?, que se tienen que realizar en estos contextos, pero si no se ha llegado al diagnóstico, pues la broncoscopía puede ser una herramienta importante. En el caso del colapso pulmonar inexplicable, también es de mucha utilidad la broncoscopía diagnóstica. La atelectasia persistente finalmente nos va a sugerir obstrucción bronquial, y esta obstrucción bronquial puede estar ocasionada ya sea por una masa tumoral, por anormalidades de la mucosa, por compresión extrínseca, por estenosis o bien por tapones de moco que ya estén organizados. En este caso en específico, esos tapones de moco en pacientes intubados, el estudio de la broncoscopía puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, eliminando estos tapones. En el contexto de una enfermedad intersticial, es muy útil también la broncoscopía asociada con el lavado broncoalveolar. Nos puede servir para el estudio de las células que originan la respuesta inflamatoria en la fibrosis intersticial pulmonar. Nos ayuda también a determinar las alteraciones del surfactante y otras proteínas que participan en el desarrollo de daño crónico. La broncoscopía más el lavado y asociado a la biopsia pulmonar transbronquial nos puede ayudar al diagnóstico de algunas enfermedades intersticiales como la sarcoidosis, la linfangitis carcinomatosa, la neumonía eosinofílica, entre otros. Continuamos en este contexto de una enfermedad intersticial. Va a ser muy importante realizar un conteo celular diferencial de la muestra obtenida. Nos puede aclarar el diagnóstico en algunas circunstancias. Por ejemplo, si encontramos los eosinófilos aumentados, nos puede sugerir que estamos ante una neumonía eosinofílica o síndrome de Sjögren-Strauss. En el caso de macrófagos marcados con lípidos, puede tratarse de una neumopatía por exposición a amiodarona. En el caso de macrófagos marcados con hemosiderina, puede tratarse de un síndrome hemorrágico. En general, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, la hemoptisis, sobre todo si es masiva, pues bueno, va a ser un signo ominoso. Y esta hemoptisis en general pues puede estar causada más frecuentemente por bronquitis crónica, cáncer pulmonar, tuberculosis, enfermedad tromboembólica pulmonar o bien por cardiopatías. Otra indicación para la broncoscopía diagnóstica va a ser pacientes con trauma en quienes se tenga que realizar una intubación asistida o bien que tengan algún cuerpo extraño. En el caso del trauma de tórax grave, es importante descartar la fractura bronquial. En caso de que el trauma sea grave y que afecte la cara y el cuello, es fundamental la intubación asistida con fibrobroncoscopio para evitar un mayor daño al ya establecido. En estos casos, la exploración pues, nos ayudará a descartar también la presencia de otros cuerpos extraños como prótesis dentarias, sangre o bien tejido de diversa índole que pueda obstruir el bronquio. Otra indicación para la broncoscopía diagnóstica es el derrame pleural inexplicable. Este se asocia con neoplasias malignas y después de un protocolo inicial, evidentemente, pues se puede realizar ya la broncoscopía, sobre todo si este derrame pleural inexplicable se asocia con hemoptisis, pérdida de peso o tos. Otra indicación para la broncoscopía diagnóstica es el trasplante pulmonar. En el posoperatorio puede ser de utilidad para la vigilancia del muñón bronquial. Mediante la observación y toma de muestras se puede detectar datos sugestivos, ya sea de rechazo del injerto, de infección, por ejemplo, o datos de bronquiolitis obliterante, determinado por biopsia transbronquial,
que constituiría en este contexto de trasplante pulmonar la principal patología asociada a pues, la mortalidad en el largo plazo. Entonces, en el posoperatorio decíamos que habría que diferenciar y tener presente que eso no se trate de una infección o bien de rechazo, y habría que tomar entonces una biopsia pulmonar transbronquial. También sirve en este postoperatorio para evaluar, dar seguimiento a la sutura de la anastomosis. ¿Por qué? Porque el tejido de granulación originado puede ocluir el bronquio. En este caso, la broncoscopía puede ser tanto diagnóstica como terapéutica al colocar un tutor o prótesis bronquial, o bien resecar esta oclusión, esto que está causando la oclusión, con láser o con pinza. En aquellos pacientes que desarrollan estenosis en el posoperatorio de un trasplante pulmonar, se tienen que ofrecer eh, ciertas terapéuticas como la dilatación. Sin embargo, pocos pacientes responden a este procedimiento. Otra herramienta que se puede emplear es la resección con láser o con pinza. En el caso de los pacientes posoperados de trasplante pulmonar, se debe realizar una valoración cuidadosa antes de decidir si se hace o no una broncoscopía de seguimiento, porque en caso de que estos pacientes llegaran a presentar complicaciones y tienen este antecedente de que ya se estuvo manipulando la vía aérea con broncoscopía, se asocia con una mortalidad más elevada. Otra indicación para broncoscopía diagnóstica es la tos crónica inexplicable, definida como aquella que se presenta mayor a 2 meses y evidentemente en la que ya se realizó protocolo y no se ha establecido aún el diagnóstico. Requiere por obvias razones una pronta aclaración. ¿Y a qué se puede deber? Se puede deber a un cuerpo extraño, sobre todo en niños pequeños. Como podemos ver en la imagen, pues la impactación, allí la presencia de un cacahuate en la vía aérea de un niño. Y en el contexto de un paciente que ya se conoce con EPOC causado por tabaquismo y que está cursando con una tos crónica, con un cambio de patrón. Es decir, ya sabemos que los pacientes con EPOC cursan con tos, pero si ese patrón de su tos cambia, habría que investigar cáncer mediante la broncoscopía. Y en el contexto de un paciente con tuberculosis pulmonar, que igual sabemos que cursa con tos, pero ese patrón ha cambiado, lo que habría que investigar es la presencia de bronquiectasias. Otra indicación sería el estudio del estridor, que puede ser debido a estenosis. Esta estenosis puede ser traqueal o bronquial. En el caso de que sea traqueal, el estridor puede ser inspiratorio o expiratorio, y si es bronquial, puede acompañarse de sibilancias uni o bilaterales. El diagnóstico inicial se puede establecer con una tomografía, sin embargo, la broncoscopía sigue siendo importante después de la realización de esta TAC porque nos ayuda a caracterizar la lesión y de este modo ofrecer la mejor estrategia terapéutica para el paciente. Define específicamente si hay un tumor, por ejemplo, y la naturaleza de este, si hay la presencia o no de tabiques o membranas de tejido fibroso, si la lesión es una lesión en reloj de arena o bien si es concéntrica, si hay o no participación de los cartílagos. El diagnóstico diferencial de estenosis en los niños se tendría que establecer con la epiglotitis, laringomalacia, papilomatosis laringea o traqueal, etcétera, incluyendo los cuerpos extraños. Este es un resumen, este cuadro resume las indicaciones de la broncoscopía diagnóstica, de las cuales ya hablamos. Ahora nos enfocaremos a la broncoscopía terapéutica. Bueno, sabemos que la broncoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica, debe ser realizada en centros donde se cuente con todo lo necesario para este procedimiento
incluyendo el personal capacitado. Sin embargo, esto cobra mayor relevancia en la broncoscopía terapéutica por toda la mm, manipulación extra, digamos, que se podría tener con la broncoscopía terapéutica versus la diagnóstica, que es relativamente más sencilla. Entonces se tiene que hacer por personal experimentado en un tercer nivel de atención y que tenga el personal capacitado para resolver las posibles complicaciones que se presenten, que pueden llegar a ser incluso mortales. Bueno, comenzaremos con la aspiración de secreciones. Es una de sus principales indicaciones. Sabemos que la broncoscopía pues, no se le va a realizar a todos los pacientes que estén con secreciones. Inicialmente la primera opción para este manejo de secreciones, por ejemplo en un paciente intubado, pues va a ser la correcta aspiración de estas secreciones, ya sea naso u orotraqueal, realización de fisioterapia, uso de cánulas especiales. En caso de que sea posible, favorecer la tos. Y la broncoscopía se reserva entonces cuando se sospecha otra patología agregada que esté dificultando esa limpieza bronquial. Siempre se deben tomar muestras. Otra indicación es la remoción del tejido tumoral. Los fines de la remoción de este tejido tumoral como el que observamos en la inspiración e inspiración en estas imágenes, en estas fotografías, los fines pueden ser paliativos para mejorar un poquito la calidad de vida de los pacientes, evitando infecciones, evitando una tos incoercible, disnea, sangrado o riesgo de sangrado, o bien con fines curativos. Se puede ofrecer también braquiterapia para remover ese tejido tumoral, que finalmente es radiación local, ¿no? Mediante una fuente radiactiva que se aplica dentro o cerca de la lesión maligna sin afectar a órganos vecinos. En el caso de tumores superficiales en etapas tempranas puede ser un procedimiento incluso curativo. El tiempo de respuesta es prolongado, o sea, no obtenemos una respuesta inmediata. Es un procedimiento que implica una invasión mínima con un bajo costo. Habitualmente es bien tolerado, puede ser ambulatorio, semanal o quincenal, y los efectos secundarios van a ser raros. Otra herramienta para esa remoción del tejido tumoral es la aplicación del láser. La resección con este láser en cáncer pulmonar casi siempre es paliativo, excepto en lesiones muy pequeñas y alcanzables, digamos, fácilmente. La respuesta va a depender entonces del tipo de láser y del tipo de tejido. Hay varios tipos de láser, los cuales van a depender del elemento usado para generarlo. El efecto que se obtiene es un efecto fotodinámico. La luz va a alterar el metabolismo celular, ocasionando su muerte. Decíamos entonces que la aplicación del láser puede ser curativa en lesiones pequeñas y bien delimitadas. Y la respuesta es inmediata, no obtenemos una respuesta rápida. Otra herramienta para esta remoción de tejido tumoral es la broncoscopía de autofluorescencia inducida por láser. Nos puede ayudar a detectar tumores in situ y algunos pueden resecarse totalmente con la biopsia con pinza convencional. Crioterapia también es otra herramienta, es un método citotóxico por congelación, sin daño estructural de la pared bronquial y sin daño de perforación. Origina apoptosis de las células cercanas, la cual es gradual, es un procedimiento que se realiza de forma rápida y se tienen que realizar broncoscopías subsecuentes para pues dar seguimiento y remover el tejido necrótico que se haya formado. Los efectos igual son mediatos o tardíos. Es un procedimiento en general seguro, de bajo costo y puede ser de primera línea en el carcinoma broncogénico temprano, si está muy vascularizado. Otra herramienta es la electrocoagulación y la coagulación con argón plasma.
Estos son métodos de ablación térmica por corriente eléctrica de alta frecuencia que van a coagular y vaporizar el tejido. El efecto, en este caso, sí va a ser inmediato, a diferencia de todos los que ya comentamos. Por lo tanto, nos va a ser de utilidad cuando se requiera un alivio rápido de la sintomatología en estos pacientes. Otra indicación es la extracción de cuerpos extraños. Esta se realiza mediante el broncoscopio rígido. Tiene un papel predominante, especialmente en niños. Nos va a permitir mantener una eficiente ventilación con anestesia general, a diferencia del broncoscopio flexible. Y debido a que los accesorios utilizados son más fuertes, nos facilitan asir con firmeza la mayoría de los objetos con una mejor manipulación y maniobras más precisas. Durante la extracción del cuerpo extraño, se puede colocar la porción cortante o punzante del objeto, si es que la tiene, dentro de la luz del broncoscopio, para que al extraerlo protejamos la vía aérea y evitemos mayor daño. En este caso de la extracción de cuerpos extraños mediante broncoscopía rígida, si realizamos una manipulación excesiva con un equipo improvisado, inadecuado o incompleto, puede favorecer de forma importante la aparición de complicaciones graves que pueden incluso llegar a ser mortales. En una exploración inicial podemos valorar si el paciente amerita un ciclo de antiinflamatorios para facilitar en una segunda broncoscopía la extracción del cuerpo extraño. En el caso de pacientes que por algún motivo tengan un cuerpo extraño de meses o años, se tendría que valorar la toracotomía, porque la broncoscopía puede fracturar el bronquio al intentar sacar ese cuerpo extraño con evidentes graves consecuencias. Otra indicación para realizar la broncoscopía terapéutica es la realización de las dilataciones. Estas pueden ser bronquiales o traqueales. Mejoran la luz de la estenosis cicatrizal por daño directo a la mucosa. La causa más frecuente de estas estenosis va a ser la intubación prolongada o bien el manejo inadecuado de la presión del globo de la cánula orotraqueal. Estas dilataciones se realizan mediante, como tal, dilatadores esofágicos de Jackson, cánulas endotraqueales, dilatadores de traqueostomía transcutánea o globos hidráulicos. El riesgo principal que existe con este procedimiento sería la ruptura de esa estenosis. Entonces se tiene que realizar en un tercer nivel y aún en caso de que pues, no haya ninguna complicación, el riesgo de recidivas es muy elevado. Habitualmente a estos pacientes se les ofrece más de una técnica. Se puede asociar, por ejemplo, láser, colocación de tutores o resección quirúrgica. Aquí tenemos las prótesis o tutores o stents que se pueden utilizar para estas obstrucciones de la vía aérea. Bueno, tienen un efecto de férula o bien las dilataciones, ¿no? Después de una estenosis. Tienen un efecto de férula, evita la recidiva de la estenosis o bien el crecimiento del tejido hacia la luz. Hay de varios modelos, de varios tamaños. Algunas van a incluir parte o toda la tráquea y los bronquios principales. Se pueden utilizar cuando hay afectación de la carina por un tumor o, por ejemplo, ante la presencia de una fístula traqueoesofágica. Otro procedimiento que podemos realizar con la broncoscopía terapéutica es el lavado broncoalveolar. Sabemos que es un abordaje básico que se tiene que hacer con todos los pacientes, el lavado broncoalveolar, pero aquí nos referimos específicamente al total. El total va a estar entonces indicado en
la proteinosis pulmonar, que es una acumulación de material lipoproteináceo por trastornos del metabolismo del surfactante. ¿Qué hallazgos podemos encontrar? La apariencia del líquido que vamos a obtener es opaca, lechosa. En la microscopía podemos encontrar macrófagos grandes y espumosos, estructuras eosinofílicas acelulares y aumento de las proteínas del surfactante. En el caso de esta enfermedad, los lavados totales repetidos van a mejorar los síntomas, mejoran la funcionalidad y las imágenes radiográficas de nuestro paciente. Otra indicación para la broncoscopía terapéutica es la aspiración de quistes broncogénicos y mediastinales. Tienen que estar evidentemente cercanos a la vía aérea. El drenaje que se realiza puede ser prácticamente total. La mayoría de estos quistes van a cursar asintomáticos, por lo que rara vez van a meritar manejo. Otro procedimiento que se puede hacer con la broncoscopía es la pericardiocentesis transbronquial. Esta se realizaría a través de las ramas del árbol bronquial izquierdo o bien a través de la carina principal. Es un procedimiento seguro y más barato que la punción convencional transtorácica. La TAC nos puede ser de utilidad para elegir el mejor sitio de punción. Drenaje de abscesos es otra indicación. En la actualidad sabemos que los abscesos son poco frecuentes, pues se cuenta con mejores antibióticos que le evitan al paciente llegar a este punto de desarrollar un absceso. O bien pues se puede tratar más fácilmente una vez que ya está establecido, asociando además drenaje postural adecuado. Pero en caso de que no sea así, pues hay que valorar el broncoscopía o incluso el abordaje quirúrgico. Entonces, en este contexto, la broncoscopía nos va a ser de utilidad para aclarar la etiología, sobre todo si hay un componente obstructivo agregado tumoral. Nos puede servir también para realizar el drenaje del absceso a través de un catéter o mediante un lavado de la cavidad. Es importante que este drenaje de absceso se haga con un broncoscopio rígido, sobre todo si el absceso es muy grande, porque en un momento dado puede llegar a inundar la vía aérea. Otra indicación para la broncoscopia terapéutica es el neumotórax y la colapsoterapia. El neumotórax, evidentemente, bueno, estamos hablando de aquel que no respondió a la pleurotomía cerrada. Las causas que pueden estarlo originando, que sea allí persistente, sería, por ejemplo, la presencia de una fístula broncopleural, sobre todo si se le realizó una resección pulmonar. Esta se observa si está en bronquios lobares o segmentarios, y si los bronquios afectados son más pequeños, se puede echar mano del broncoscopio, un broncoscopio más fino. Y se evalúa la fuga, en estos casos mediante la cateterización de la oclusión bronquial en cada segmento, y se logra, se realiza el cierre de esta comunicación, de esta fístula, mediante una válvula unidireccional, material que selle o que colapse el bronquio, o bien se puede hacer también quirúrgicamente. En la imagen vemos la presencia de una válvula que cerró el defecto. Otras causas de neumotórax que no responde a pleurotomía cerrada pueden ser las bulas enfisematosas, por ejemplo en el EPOC, tuberculosis, absceso pulmonar o neoplasia. Otra indicación de broncoscopía terapéutica es la inyección intralesional. Por ejemplo, en una papilomatosis traqueobronquial se pueden administrar fármacos antivirales con una aguja especial, sin embargo, pues hay pobre respuesta. O también inyección intralesional de fármacos antifibrinolíticos en lesiones cicatrizales. En la imagen vemos papilomatosis transbronquial. También la broncoscopia terapéutica nos puede servir para aquellos casos en los que sea necesario una oclusión bronquial selectiva. Esto se usaba antes cuando era necesaria la ventilación de un solo hemitórax durante la anestesia general. Sin embargo, actualmente con las cánulas de que se dispone resulta pues por lo general innecesaria. Algunas indicaciones que podríamos tener pues es investigar la ventilación segmentaria
o bien ante una hemoptisis grave. Aquí nos podría servir esta oclusión bronquial selectiva, pues como un procedimiento diagnóstico y terapéutico, pero tener siempre presente que sería un procedimiento, una maniobra temporal. Tendríamos que em, ocluir selectivamente ese bronquio, paliar temporalmente la hemoptisis y en ese tiempo pues preparar al paciente para un tratamiento más definitivo. También nos sirve para el contexto de un paciente con trauma y a quien tengamos que intubar. Decíamos que con lesiones de cara, de cuello y tórax habría que asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Si hay una fractura de nariz y de mandíbula, más una sospecha de lesión de la columna cervical, hay que intubar siempre mediante fibrobroncoscopía, además de que nos sirve el dispositivo, además de que podemos visualizar lo que estamos haciendo, nos sirve para guiar la cánula. Y este es un cuadro de resumen de las indicaciones de la broncoscopía terapéutica. Existen algunas contraindicaciones para la broncoscopía en general, si bien es un procedimiento seguro y con escasas complicaciones graves. Y mortalidad baja en manos expertas y en condiciones adecuadas, muy importante. Algunas contraindicaciones pues se van a aplicar solamente al broncoscopio rígido. En caso de que sepamos que el procedimiento que vamos a realizar tiene por algún motivo riesgo mayor de complicaciones, el estudio se tendría que hacer entonces de forma rápida tras elegir el equipo más idóneo. En caso de que el paciente esté anticoagulado, habría que suspender 3 días antes el medicamento o revertir con vitamina K. En caso de que no sea posible suspenderla, tendríamos que lograr al menos un INR menor a 2.5 y usar heparina como anticoagulante. Hay que valorar siempre el estado respiratorio previo. En el caso de que el paciente tenga asma, hay que usar los broncodilatadores previo al estudio. En algunos casos específicos se llega a usar profilaxis con antimicrobianos. Y ante un mayor riesgo de complicaciones, tendremos que hacer el estudio con sedación o anestesia general. Las contraindicaciones de la broncoscopía sería la incapacidad para mantener una adecuada ventilación y oxigenación, que el paciente o su responsable, no acepten el procedimiento, que haya una deformidad grave de la cara, que haya anquilosis de cuello o un cuello inestable o una deformidad grave de la cabeza. Y tenemos algunas condiciones que conllevan un riesgo elevado de presentar complicaciones graves. Por ejemplo, si el paciente tiene un infarto agudo al miocardio y dentro de las 6 semanas posteriores se pretende realizar el estudio. Si hay inestabilidad hemodinámica grave, si hay alguna arritmia maligna, si tiene hipoxemia refractaria, etc. Esas serían las situaciones que aumentan el riesgo de complicaciones graves. Y estas serían las situaciones que aumentan en general las posibilidades de complicaciones, no necesariamente graves. Por ejemplo, un EPOC avanzado, un asma inestable, un angor inestable, endocarditis y todas las que se comentan en este cuadro. Algunos aspectos relevantes a considerar. La morbimortalidad en general es baja, pero existe. Se tendría que pedir al paciente un ayuno mínimo de 4 horas. Habitualmente se realiza el estudio con anestesia local, pero se recomienda siempre cierto grado de sedación consciente y en procedimientos avanzados anestesia general. Hay que hacer una valoración completa del paciente. Ya decíamos, realizar el procedimiento en hospitales de tercer nivel. Es importante que durante el procedimiento se aporte un adecuado oxígeno, evitando la hipercapnia. Podemos usar de forma concomitante anestesia nasal y si hay muchas secreciones podemos valorar el uso de atropina. Los equipos llevan pues todo un protocolo de cuidado y de esterilización que se tendrán que seguir siempre. Si se tomó biopsia transbronquial,
Existe riesgo de neumotórax, por lo que se tendría que pedir una radiografía de tórax 1 hora después de este procedimiento. En caso de que el paciente haya recibido sedación o anestesia general, hacer la recomendación al familiar de que su paciente no puede permanecer solo por un mínimo de 24 horas si no puede manejar. Todo el personal médico que esté involucrado directamente en la realización de estos procedimientos debe estar vacunado contra hepatitis B y contra la tuberculosis y contar con la prueba de tuberculina. Y lo mínimo que se tiene que hacer después de la inspección de todo el árbol bronquial es el lavado bronquial inicial del sitio afectado, la toma de al menos 5 biopsias bronquiales, el cepillado y finalmente otro lavado bronquial. Ahora vamos a hablar acerca de la biopsia pulmonar. Va a ser indispensable en una gran variedad de patologías, principalmente, por ejemplo, infiltrados pulmonares de etiología incierta, nódulos pulmonares, masas pulmonares, enfermedad pulmonar intersticial, neumonías de naturaleza incierta o bien enfermedad pulmonar granulomatosa. Hay 4 técnicas básicas de obtención de esta biopsia, como lo son la transtorácica con aguja fina, la broncoscópica, la abierta y la videoasistida. Comenzaremos con la aspiración transtorácica con aguja fina. Se realiza una punción percutánea a través de la pared del tórax apoyada con fluoroscopía o TAC, como se ve en la imagen. Se utiliza una aguja fina de 10 a 15 centímetros de longitud. Llega al sitio y aspira el tejido. También se pueden usar agujas tipo Trucut. Evidentemente se utiliza para lesiones que son muy superficiales. En caso de que sea una lesión parenquimatosa, la distancia tiene que ser a menos de 1 centímetro de la pared torácica. De lo contrario, pues la sensibilidad va a disminuir y se eleva el riesgo de complicaciones como neumotórax. Las contraindicaciones son que el paciente esté poco cooperador, que tenga una tos intratable, que tenga una enfermedad bulosa, algún trastorno de la coagulación o hipertensión arterial pulmonar. La efectividad diagnóstica para lesiones malignas es hasta del 95% y para benignas hasta del 65%. Las complicaciones, neumotórax hasta en un 40%, pero solo 3% van a requerir sonda endopleural. Otra complicación es la hemoptisis, dolor torácico, embolismo aéreo. La segunda técnica de obtención es la biopsia pulmonar broncoscópica. Utilizamos entonces un broncoscopio ya sea rígido o flexible. Se puede acompañar de una guía fluoroscópica y está indicado, evidentemente, para lesiones centrales que sean visibles. En lesiones más periféricas el rendimiento diagnóstico va a bajar hasta un 60%. El broncoscopio flexible va a permitir tomar biopsias endotransbronquiales con efectividad diagnóstica de hasta el 95%. Va a ser útil en, por ejemplo, cáncer broncogénico, micosis, tuberculosis pulmonar, sarcoidosis, histiocytosis o Girovechi. Algunas limitaciones que la cantidad de tejido que se obtiene es pequeña. Veíamos la foto de la pinza que se utiliza para estas biopsias. Y esto es de una importancia relevante para el contexto de enfermedades intersticiales, por ejemplo. Es un procedimiento mínimamente invasivo, puede ser ambulatorio, tiene escasas contraindicaciones y va a ser el estudio de elección en el abordaje inicial de lesiones pulmonares. La tercera técnica sería la biopsia pulmonar abierta. Se realiza por toracotomía, se incide la pared torácica, se obtiene bajo visión directa una cuña del tejido pulmonar, como podemos observar en la imagen. Es un procedimiento pues mucho más agresivo. Se va a emplear si otros procedimientos no fueron concluyentes. Es entonces una cirugía mayor. Se realiza en quirófano bajo sedación y relajación. Amerita obviamente larga estancia hospitalaria. La morbilidad es hasta del 30% y la mortalidad hasta del 30% también. Entonces, debido a todo esto, pues ha pasado a segundo plano.
debido a esto y debido a la existencia de otras técnicas. Y finalmente la cuarta técnica para la toma de biopsia pulmonar es la toracoscopía videoasistida. Esta es la técnica que en general vino a reemplazar a la biopsia pulmonar abierta, reduce el requerimiento anestésico, el sangrado, el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y la tasa de complicaciones. Como podemos ver en la imagen, se introduce el forceps o pinza y se introduce también el video, el video del dispositivo con el que vamos a poder observar la lesión directamente y tomar la muestra. La especificidad y eficacia diagnóstica va a ser hasta de un 98.6%. Va a ser de elección si otros procedimientos menos invasivos no fueron concluyentes. Las complicaciones son poco frecuentes, como por ejemplo fístula broncopleural o sangrado postoperatorio. Y en general la elección de la técnica ideal para tomar una biopsia pulmonar va a depender de varios aspectos, como las características de la patología pulmonar, el estado general del paciente, los recursos diagnósticos de que se disponga y la habilidad del médico para cada procedimiento. Finalmente vamos a hablar de la toracocentesis. Es un procedimiento empleado para la obtención puntual de material pleural con fines diagnósticos o terapéuticos y se va a realizar de forma percutánea con una aguja fina hueca o un catéter sobre aguja. La técnica específica va a depender de la indicación del procedimiento y de algunas de las características clínicas del paciente. El objetivo al obtener una muestra es analizar este líquido obtenido, analizarlo bioquímicamente y citológicamente. Es diagnóstico, va a ser diagnóstico hasta en el 70% de los casos, agregándole 20% más si se agregan pruebas especiales. ¿Cuándo estaría indicado realizar este procedimiento? Cuando haya líquido libre en la cavidad, la cual debería medir más de 10 milímetros de ancho en la radiografía en decúbito lateral, como podemos observar en la imagen. Y es importante comentar que el único diagnóstico que se puede hacer junto a la cama del paciente, si aspiramos pus, bueno, estamos seguros de que eso es un empiema. Nos puede ayudar a establecer otros diagnósticos. Por ejemplo, si encontramos células malignas, pues nos orienta a la presencia de algún tipo de cáncer. Si aspiramos pus, ya decíamos, hace diagnóstico de empiema. Si le hacemos un VAR y este resulta positivo, nos puede traducir que ese derrame, ese líquido es de origen tuberculoso. Si encontramos levaduras, puede traducir una infección por hongos. Si encontramos células LE o anticuerpos antinucleares, nos orienta al diagnóstico de lupus. Si los niveles altos de triglicéridos o kilomicrones están presentes, entonces nos orienta a quilotórax. Si el índice de creatinina del líquido pleural versus el sérico es mayor a 1, nos habla de urinotórax. Si hay aumento de amilasa y un pH de 6, nos sugiere ruptura de esófago y nos puede servir también para diagnosticar hemotórax, comunicaciones con la cavidad peritoneal o migración extravascular de un catéter venoso central. Una vez obtenido el líquido, tendríamos que enviarlo a laboratorio y tomar simultáneamente una muestra de sangre a nuestro paciente para determinar en el laboratorio, en ambas muestras, la determinación de DHL, deshidrogenasa láctica y proteínas totales. Entonces ya con estos elementos podríamos obtener los criterios de Light, que son los que están marcados en el recuadro. El índice de proteínas líquido pleural versus suero, que sea mayor de 0.5, DHL en líquido pleural mayor de 200 o un índice líquido pleural suero de DHL mayor de 0.6. Estos son nuestros criterios de Light.
En caso de que tengamos uno, dos o tres, pero al menos uno, estaríamos hablando de que eso se trata de un exudado, lo cual amerita continuar el protocolo diagnóstico para establecer, ¿no?, la causa como tal. En caso de que no tengamos ningún criterio, eso nos traduce que estamos ante un trasudado. Y eso significa que el origen de esa presencia de líquido en nuestra cavidad pleural pues se debe a enfermedades sistémicas. Y existen algunas digamos, procedimientos o situaciones que nosotros tendríamos que realizar siempre y que nos serían de utilidad en la mayoría de los casos ante este líquido obtenido por toracocentesis. Tendríamos siempre que observar el color, el olor, la turbidez. Determinar, como ya decíamos, las proteínas totales, la deshidrogenasa láctica, realizar una citología, frotis y cultivos. Hay algunos procedimientos que son útiles en casos seleccionados. Por ejemplo, determinar el pH, determinar la presencia de células LE o de ANA o la adenosíndeaminasa, por ejemplo, para tuberculosis. Entonces, estos son para situaciones muy seleccionadas, dependiendo de la sospecha diagnóstica que tengamos. Y de utilidad más limitada es la realización de la diferencial de los leucocitos, determinación del hematocrito, determinación de amilasa y medición de glucosa. Y con esto concluimos el tema de los métodos de intervención y concluimos también el tema de abordaje de las enfermedades respiratorias. Gracias por su atención.